Pueden sentarse. Gracias por el agua. ¿Cuántos de ustedes, siendo niños o ustedes como padres, han tenido que darles una medicina a sus hijos? Cuando se han enfermado, cuando tal vez están con calentura, o han tenido que llevarlos para que les pongan una inyección, o ustedes mismos, cuando estaban chiquillos también, cuando éramos chiquillos, que nos tenían que poner alguna inyección, algún medicamento que nos daban. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos ante esas cosas que a veces son difíciles, ante esas cosas que son amargas, ante esas cosas que tal vez no son placenteras, ante la crisis, ante las tribulaciones? ¿Cómo reaccionamos a la pregunta? Recuerdo cuando mi hijo estaba chiquitito y mi hija también, ¿verdad? Ellos tal vez con calentura, el doctor le había recetado una medicina, había que andarlos persiguiendo por la casa y tal vez uno les daba la medicina y la escupían. Y uno trataba de todas formas, no sé qué hacía usted para que sus hijos te tomaran la medicina. Ay, le voy a dar por la paja si no toma la medicina, yo no sé qué hacía. Pero sí recuerdo que es complicado. O a veces por un mismo también recuerdo las luchas que uno le da a los papás porque uno quería tomarse los medicamentos. Pero son necesarios. Y es necesario estas situaciones difíciles, ¿verdad? O estas situaciones a veces que no son las más placenteras en la vida, para crecer espiritualmente. Tenemos que recordar que el propósito de lo que Dios quiere hacer con nosotros, vaya por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Voy a leer el versículo 10 y bien sigamos desde el 10. Efesios 4, del 10 al 13. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó los apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que usted y yo crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere nuestro crecimiento espiritual, de tal forma que usted llegue a tener y ser como Cristo Jesús. Y eso no está en tela de duda, eso es lo que Dios quiere con cada creyente. Sin importar el ministerio que usted tenga, sin importar sus actitudes, sus capacidades, lo que sea, Dios quiere formar a Cristo en usted y en mí. Y una de las cosas que nos guste o no, nos ayudan a crecer, son los tiempos de crisis o de dificultades en nuestras vidas. No hay duda que eso nos hace crecer. No es que sea lo más placentero, no es que sea lo que más nos gusta, ¿verdad? O etcétera, pero sí, definitivamente nos ayuda. Y Dios sabe en qué momento tenemos que pasar por estas situaciones también para que podamos crecer. Vaya a Romanos, por favor, capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 3. Leamos desde el 1, dice. Romanos 5, 1 al 3. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación produce paciencia, produce esperanza. Uno de los frutos del Espíritu Santo es precisamente la paciencia. No hay duda que las situaciones difíciles que enfrentamos en nuestra vida son uno de esos ingredientes que nos ayudan de alguna u otra forma a crecer. Ahora, el problema es cómo reaccionamos nosotros cuando estamos frente a estas situaciones de crisis, de tribulación o de dificultad, porque no hay duda que esta es una oportunidad para crecer en la fe, para crecer espiritualmente. Y todos las experimentamos. No hay nadie que esté exento de eso. Uno de los ejemplos más claros es el apóstol Pablo, aún siendo el apóstol de la iglesia, aún siendo un siervo del Señor, aún siendo un hombre entregado para la obra, tuvo que pasar por muchas dificultades. Aquí no lo escribió, ¿verdad? Vamos ahora también a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 16. Vamos a ver un poquito para no ver todo. 2 de Corintios 11, versículo 23, veamos ahí. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreados, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indico. No hay duda que las tribulaciones, las luchas, las crisis son parte de la vida cristiana. No estamos así. Ahora, ¿cómo reaccionamos? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo reaccionamos? Porque definitivamente pasamos por ellas. ¿Cómo terminó Pablo reaccionando ante toda esta vida que él nos ha escrito aquí? 2 de Timoteo 4:7. 2 de Timoteo 4:7. Vean que él nos ha escrito parte, ¿verdad?, todas las dificultades que él ha tenido que experimentar en su vida. Ahora 2 de Timoteo 4:7. No que haya sido fácil, no que no haya derramado lágrimas, no que no se haya fatigado, no que se haya agotado, no que no se haya angustiado, pero él dice así, versículos 6 y 7, las últimas palabras dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sí, estuvo en desnudeces, en hambre, en desvelos, en fatiga, en naufragio, lo azotaron, etc. Pero Pablo termina diciendo: he peleado la buena batalla, aquí estoy, he guardado la fe, me mantuve a pesar de todo eso que pasó. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos? Lo primero que sí le puedo decir es cómo no debemos de reaccionar nunca ante las situaciones adversas de nuestra vida que tengamos que enfrentar.
enfrentar. Lo que sí nunca debemos de hacer es enojarnos con Dios, tomar una actitud de contienda, de pelea con Dios. Desgraciadamente, muchas veces esa es una de las acciones que más comúnmente vemos en muchos creyentes. Vaya por favor a Job, capítulo 40. Job 40. Usted conoce la historia de Job, ¿verdad? No tengo por qué tal vez narrarla con tanto detalle. Usted sabe por todo lo que este hombre tuvo que enfrentar. Todo su vida lo perdió a sus amados hijos, perdió todo lo que tenía y terminó perdiendo un quebranto de salud horrible, doloroso. Ni de noche ni de día tenía sosiego de malestar que este hombre tenía. Y en el libro de Job, ¿verdad? Vemos cómo él quiere, ¿verdad? Dice, yo quiero hablar con Dios porque ¿qué es lo que ha pasado? Si yo he sido justo, si yo no he hecho nada para ofender a Dios, ¿por qué me dijo todo esto a mí? Quiero sentar a Dios en el banquillo de los acusados y Dios explíqueme, ¿por qué? ¿Por qué perdí a mi familia? ¿Por qué perdí mi trabajo, mis cosechas? ¿Por qué? ¿Por qué estoy lidiando con esta enfermedad, esta rasquiña, ¿verdad? Que no me deja en paz, ¿verdad? Ni de día ni de noche. ¿Pero por qué, verdad? Job 40. Cuando Dios se le muestra a Job, después de todo lo que era dicho y hecho, ¿verdad? Job 40, versículos 1 y 2. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Es sabiduría contender con Dios? Obviamente no. Vea el versículo 7, por favor. Versículos 6 y 7. Es más, veamos el siguiente pasaje, versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, y que te responderé, mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún dos, mas no volveré a hablar. Él no está diciendo: Job, hablé, me tapo la boca y todavía me la tapo otra vez, porque ¿qué tengo que decir con Dios o contra Dios? Respondió Jehová a Job desde el torbellino: síguete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás, y validarás también tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte. Tú tienes un brazo como el de Dios, truenas tu voz como la suya. Y ahí Dios ahora le empieza a decir toda la grandeza de lo que Dios hace y de todo su poder. No hay sabiduría en enojarse con Dios, no hay sabiduría en hacer rabietas con Dios, porque Dios no es injusto. Dios es sabio, Él es eterno, Él es todopoderoso, y Él sabe entonces cada cosa que nos pasa, y Él sabe que permite en nuestra vida hasta dónde usted y yo podemos soportar, hasta dónde quiere llevarnos. Yo a veces me pregunto, si a nosotros nos pasara como el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo que tuvo que sufrir, ¿verdad? Que predique el evangelio, y una vez lo apedrearon, ¿verdad? Que lo estuvieron persiguiendo por aquí y por allá, lo metieron en la cárcel y con todas esas angustias, ¿verdad? Que tuvo que vivir, ¿verdad? Y aún así él se mantuvo vez tras vez predicando y seguía adelante mismo, ¿verdad? Acabando la obra del Señor.
¿Qué pasaría, verdad, si nosotros por la primera vez que predicamos ya nos apedrean? ¿Seguiríamos predicando? Por la primera vez que nos agarran y nos azotan, si aún seguiríamos haciendo eso. Si a veces, desgraciadamente, tan solo porque algo le pasa a un creyente, ay, yo no me voy a entrar, ya no voy a la iglesia, ay, no, ya no voy a orar, ya no voy a leer la Biblia. ¿Hasta dónde estamos creciendo? ¿Hasta dónde, de qué forma estamos reaccionando cuando tenemos estas situaciones en nuestras vidas? Pero no hay sabiduría. No hay sabiduría en enojarse con Dios. En hacer esas rabietas de chiquillos berrinchosos, ¿verdad? Dios, que injusto, ¿y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no otro? ¿Y por qué, Señor? No hay sabiduría. No, nunca se enoje con Dios. Nunca se enoje. Ahí donde usted está, vaya a la Biblia y vea las promesas que Dios tiene, aún en medio de esas crisis, de esas dificultades, y vea que Dios está con usted. Y hay muchos pasajes, tal vez son un par, Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí estoy yo, dices. Ahí estoy. Yo te ayudo. Yo lo ayudo. No se enoje, pues. Manténgase ahí cerca de Él siempre. Él no nos abandona, Él sabe el tiempo específico para cada uno de nosotros en cada situación. Usted mira, pero es que usted en el Antiguo Testamento, Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos está diciendo: ahí estoy yo siempre. Pues una de las formas que no debemos de reaccionar es con rabietas o enojándonos con Dios. Nunca nos va a resultar bien. Como Jonás, ¿verdad? Ahí huyendo de la voluntad de Dios, y Dios llevarlo por el camino que él quería llevarlo, para que cumpliera su obra y hiciera su voluntad. Vamos un momento a Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. Usted conoce la historia. Dios le dice: vaya a Nínive. Jonás dice: no, que se va para otro lugar. Entonces termina un naufragio. Se arrepiente ahí dentro del vientre del pez y Dios lo encamina. Y aunque Dios lo encamina, sigue refunfuñando, ¿verdad? Pero hace la obra. Jonás capítulo 4, versículo 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarso, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. Y ahí Dios tuvo que darle otra lección a Jonás por el berrinche que estaba haciendo. Una calabacera, al día siguiente el gusano se la comió y ahí siguió refunfuñando. No nos va bien con enojarnos con Dios. Nunca. ¿Cómo podemos reaccionar de una forma bíblica? Vamos a ver algunas cosas. Algunas cosas que nos ayudan. Vamos al Salmo 18. Salmo 18.
Salmo 18. Vaya al versículo 6. Salmo 18, versículo 6. Leamos un poquito el 4 y el 5 también, para entender el contexto. No es que el salmista está ahí, viviendo ahí una vida muy feliz, que todo le sale bien, todo de rosa. Versículo 4 y 5. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Vea el versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Ellos están pasando por una situación angustiante, una situación de dolor, de temor en su vida. Y aquí el salmista le dice: Dios, qué ingrato, qué injusto. No es que usted me ama, no es que usted es mi Dios. El salmista ora a Dios, clama a Dios, pone su esperanza en el Señor. Solo en Él, solo en Él. A veces estamos en situaciones difíciles, ¿verdad? Y estamos esperando, ojalá que fulanito haga tal cosa, que menganito me ayude con X o que me ayude con lo otro, ¿verdad? No se trata de eso, es ir a Dios, porque todas las cosas provienen de Él. El único que tiene el poder para sacarnos adelante de todo es Dios y solamente Dios. Los instrumentos, por supuesto, a veces se usa un hermano, una hermana, a alguien desconocido, yo no sé de tantas formas. Pero, a fin de cuentas, es Dios el que nos saca adelante. Más bien, a veces cuando ponemos nuestra esperanza en las personas, ¿verdad? A veces más bien salimos como defraudados y más bien apachurrados. Y no se trata de eso. Es confiar en Dios. Jeremías 17, 5 al 8. Jeremías 17. Jeremías 17, 5 al 8. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Unos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria, decía el salmista. En esas situaciones, nuestra primera reacción es ir al Señor. Es orar y confiar en Él, depender de Él. Ahí angustiado, usted se siente ahí triste o lo que sea, vaya, es ahí donde Él. Tenemos que actuar. Otra reacción bíblica frente a estas situaciones. Vaya a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Proverbios 3, del 5 al 6. Dice así: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tome la decisión de dejarse guiar por Dios y no por su propia voluntad. Es decir, obedecer a Dios. Nuestra reacción debería ser, en medio de esta situación,
Voy a obedecer lo que Dios dice, no lo que yo creo. ¿Sabes? Es muy distinto tantas veces. Las tribulaciones deberían obligarnos a someternos a Dios y hacer su voluntad. Señor, que estoy pasando por esto, que quiere que haga, o viene esta situación aquí que tengo que decidir, Señor, qué es lo que usted me manda a hacer, y no lo que yo pienso, no lo que el mundo me dice que haga. ¿Qué dice Dios? Es que tengo un problema ahora económico. Sí, pero ahora paso la tarjeta y ya me olvidé el problema. Y luego viene otra cosa y otra vez pasa y se cargó su tarjeta. Tengo un problema, voy a pedir un préstamo y ya salgo de esto. Sí, que ya tiene otro adentro. No, pero ahora pago esta y ahora tiene otra. Y luego otra, etcétera. Y pasa después más amarrado que como estaba en principio. En lugar tal vez de haber pedido primero la dirección de Dios, tengo esta situación. Señor, es algo económico, pues, Señor, ¿qué hago? Y Dios puede suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, su palabra dice que usted provee. Quiero confiar en su palabra, Señor, quiero ser obediente. No quiero meterme en un enredo que usted no quiere que yo haga. Pero ¿cuántas veces en situaciones así, por ejemplo, nos metemos en problemas? La Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual con los injustos. Si viene la muchacha y cae redondita con un inconverso. Llega al matrimonio y todo y le va como un quebrado, pero usted no me amaba, ¿y por qué no esto y lo otro? Muchacha, pero si yo ya le había dicho su palabra, que no hiciera eso. Es que quiero ir a tal lugar, ¿verdad? Pero mis papás no me dan permiso. Y va, y le va como un quebrado. Honra a su padre, a su madre, es el primer mandamiento con promesa. Ya Dios lo dijo. Entonces, cuando vienen estas situaciones, lo que tenemos que tomar una decisión así, hay que ir a la obediencia a la palabra de Dios. Esa debería ser nuestra reacción. Debemos decidir hacer lo correcto. No lo que yo creo, sino lo que Dios manda. Frente a estas situaciones que se presentan, incluso los inconversos, es que todos pasamos por dificultades, no es que solo los creyentes no están exentos, que solo los creyentes tienen todo, incluso los inconversos también, por supuesto. Económicas, de salud, familiares, etc. Todos es igual. Pero esto debería llevarnos al reconocimiento de Cristo, al señorío de Cristo en nuestras vidas. El inconverso necesita venir a los pies de Cristo y entender que su vida está como está porque está en desobediencia al Señor. Porque su pecado lo separa de Dios y su pecado lo condena al lago de fuego y el pecado tiene sus consecuencias. Tiene que venir al señorío de Cristo, ponerse a cuentas con el Señor, arrepentirse, poner su fe en Cristo, eso es lo que tiene que hacer. Ahora, pero usted creyente y yo creyente, que pasamos por estas mismas situaciones, estas aguas a veces amargas y difíciles o angustiantes, también tenemos que entender una cosa. El señorío de Cristo debe estar muy presente en nuestras vidas. ¿A qué me refiero con eso? La Biblia dice que usted y yo fuimos comprados por precio. Y si usted ha puesto su fe en Jesucristo como el Señor de su vida, significa que ahora eres su dueño. Ya usted no se pertenece más a usted mismo, ahora le pertenece al Señor.
es haber reconocido a Cristo como el Señor de su vida. Y el Salvador, el único que le puede dar la vida eterna, el que le perdona sus pecados. Pero a veces olvidamos también esta parte del señorío de Cristo en nuestras vidas cuando estamos en esas dificultades o situaciones difíciles. El Señor le ha dado a usted y me ha dado a mí una misión igual que la desarrollamos en diversas formas desde el lugar donde estamos. Pero la misión es la misma, ir a hacer discípulos a todas las naciones. Usted tiene que reflejar a Cristo para que las personas que lo conozcan al Señor vengan y se arrepientan y pongan su fe en Él. Y ayudar a otros a crecer en la fe, ayudar a otros a madurar y que todos crezcamos en la imagen de Cristo. Desde donde estamos. Ese es nuestro propósito aquí en esta tierra. Y para ese propósito es que el Señor nos dijo ahí en Mateo 28:20, y yo estoy ahí con ustedes. Y para ese propósito es que Él nos dijo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Cristo nos está diciendo, yo soy el Señor suyo, el de su vida, aún ahí en la situación. Aún ahí en la enfermedad, aún ahí en la escasez, aún ahí en el dolor, aún ahí en la situación de familia. El Señor, Él es nuestro Señor. Él gobierna cada aspecto de nuestra vida. Romanos capítulo 8, que empezamos ahora. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Tenemos que ver esa grandeza, el señorío del Señor. Dice así Romanos 8, 31 al 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él sabe qué darnos, cuándo darnos. Tenemos que entender su amor, que Él nos amó tanto que aún estando en nuestra necesidad y en nuestros delitos y pecados, no escatimó el dar a Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo no podemos confiar que aún en estas situaciones, que es completamente menor al problema mayor que teníamos, que era el infierno eterno, el lago de fuego eterno, que Dios no tiene control de eso? Debemos de volver a entender, Cristo es el Señor de mi vida. Ahora, si yo soy el Señor de mi vida, entonces también Él sabe qué darme, cuándo dármelo y cómo dármelo y en el tiempo. No escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos con enojo, reaccionamos con resentimiento, reaccionamos apachurrándonos y ya dejando todo tirado en la vida espiritual. Reacciona usted con fe. Reacciona usted con fe, con confianza en el Señor, con obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Está usted reaccionando comprendiendo el señorío de Cristo en su vida? Cada situación difícil es una oportunidad más de crecer en el conocimiento del Señor, de profundizar en nuestra fe y que nuestra fe crezca y se expanda. Por eso la Biblia dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforman a su propósito son llamados. Todo ayuda bien. Todo ayuda bien. Todo ayuda a que usted crezca más en la imagen de Cristo.
No se trata de su cuenta bancaria, no se trata de sus títulos académicos, no se trata de los viajes que pueda darse, no se trata de eso, se trata de que usted y yo crezcamos a la imagen de Jesús. Y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. Aún las situaciones difíciles las va a utilizar para que crezcamos a la imagen de Jesús. Confiemos en Él, en obediencia. Pongamos siempre nuestra esperanza en Él, que nuestra canción sea: Señor, esto se está presentando en mi angustia, y invoqué al Señor. El Señor me Señor, usted manda esto es lo que voy a hacer en esta situación. Señor, entiendo, usted es mi Señor, mi vida le pertenece. Haga conmigo lo que usted quiera hacer. Mi vida es su vida. Si vivimos reaccionando bíblicamente, creo que nos vamos a ahorrar tantas frustraciones, tanto dolor, tantos golpes a veces que nos llevamos por nuestra propia terquedad, en nuestra mente, en nuestro corazón, que no queremos hacerle caso a Dios. ¿Cómo reacciona usted ante la dificultad? Reaccione bíblicamente. Y si no ha reaccionado bien, bueno, ore, diga al Señor: aquí estoy, yo sé que en esto me he equivocado, en X, Y y Z, y Señor, aquí me arrepiento y quiero seguir adelante. Yo quiero que sea. Gracias, Señor, porque aún en esta situación de dificultad, yo sé que usted quiere que yo sea más como Cristo. Yo quiero ser más como usted. Vamos a orar y pedirle esto al Señor. Que Él se glorifique y nos dirija. Que veamos estas situaciones como unas oportunidades de crecimiento. Que nuestras reacciones ante ellas sean las correctas delante de Dios. Que Dios nos dirija. Oremos. Pongámonos en pie, por favor. Señor Padre Celestial, gracias te queremos dar otra vez. Gracias porque ahora hemos podido estar frente a la Escritura y también ver en la Biblia, Señor, esta realidad. ¿Cuánto quieres, Señor? Es tu propósito, es tu voluntad que crezcamos más a la imagen de Jesús. Y aún en nuestra vida, Señor, se presentan cosas difíciles. Cosas que a veces nos duelen, cosas que a veces no comprendemos, e incluso nos parecen injustas. Pero ayúdanos hoy a tener la mansedumbre y la humildad para reconocer por sobre todas cosas la grandeza de tu sabiduría, de tu poder, de tu eterna gloria en medio de cada situación. Que sabemos, Padre, que tú eres más grande que cualquier cosa que tengamos que enfrentar en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestro corazón esa rebeldía o ese resentimiento, ese enojo, Señor, que no nos lleva a ningún lado. Que más bien, Señor, nos hunde todavía más en la desesperación, en la amargura. Cuando tú eres bueno, cuando tú eres justo, cuando tú eres santo. Señor, si hemos reaccionado mal en algún momento, también, Señor, reconocemos que esto es nuestra vida, que nuestras vidas sean cambiadas. Y también, Señor, oír en Cristo palabra, que de verdad debemos empezar a confiar en ti. Nuestra reacción tiene que ser invocar tu
cerca de ti en oración, muy cerca de ti en todas estas situaciones. Que podamos ver, contemplar tu rostro, palpar la grandeza de tu presencia siempre en nuestras vidas. Es ahí cerca de ti, Señor. Oramos para que podamos reaccionar bíblicamente. Oramos, Señor, para que podamos tomar decisiones de obediencia. Señor, ¿cuántas veces estamos acostumbrados a resolver los problemas o a querer resolver los problemas a nuestra forma? Y no es así. Es a tu forma, es conforme a tus mandatos. Señor, hoy tal vez lo que tenemos que poner en tus manos es la obediencia. Porque cuántas veces tal vez también conocemos lo que la Biblia dice, Señor, y tal vez no sea seguido lo que tu palabra dice. Toma, Señor, nuestros días. Haz esta obra. Ayúdanos a ver en las situaciones de crisis, Señor, de tribulación, el señorío tuyo. Ayúdanos a entender que te pertenecemos, que estamos en tus manos y nada nos puede arrebatar de tus poderosas manos. Ni la tribulación, ni la angustia, ni el dolor, nada, Señor. Y tú eres el Señor por sobre todas las cosas. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad, a serte obedientes en esta misión que nos ha dado, para lo cual nos compraste con tu sangre. Señor, gracias por lo que has hecho y lo que aún harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a enfocarnos. Presupuesto de pie.